Bien, en la parte final de esta sección de función tubular, hablaremos ahora de secreción tubular. Hemos planteado desde el principio de esta sección de función tubular que la secreción tubular se puede definir en términos de lo que se excreta y de lo que se filtra, y hemos planteado entonces que la secreción es igual a lo que se excreta menos lo que se filtra. De manera entonces que la cantidad secretada en la unidad de tiempo será igual a la cantidad excretada menos lo que se filtra, que viene a estar representado por la carga filtrada. Nuevamente, y esto espero no los confunda, el proceso secretorio es un transporte, tan transporte como el proceso reabsortivo, de manera que el proceso secretorio también se identifica por las letras TX, que está hablando pues de transporte, solamente que en una dirección contraria al reabsortivo. Y entonces la cantidad excretada está representada por el UXB de la sustancia que está siendo secretada, y la cantidad filtrada en la unidad de tiempo pues está siendo representada por la carga filtrada, que es el producto de la filtración por la concentración plasmática. Dentro de los mecanismos de secreción, bueno, pues tenemos mecanismos pasivos, ya tendremos oportunidad a lo largo del curso, en especial hacia las parciales finales del curso, de hablar de los mecanismos pasivos por los que se secretan sustancias, como la urea, el amoníaco, y los mecanismos pasivos básicamente son por difusión retrógrada, de formas no iónicas de ácidos y básicos orgánicos débiles. El punto importante es que son las formas no iónicas y por lo tanto son las formas que permean. Pueden ser secretadas por mecanismos convectivos, como podría ser la fuga retrógrada. Recuerden ustedes que existen diferencias conceptuales entre la difusión retrógrada, que se debe a diferencias en la concentración, mientras que la fuga retrógrada es un fenómeno en el cual se da por diferencias en presiones ya sea hidrostáticas u osmóticas. Tenemos también mecanismos activos de secreción, fundamentalmente para los iones, y así tenemos una bomba de protones, tanto en tubo proximal, en porción ascendente gruesa de la Henle, el conducto colector. Tenemos mecanismos de secreción de potasio, fundamentalmente en conducto colector, y finalmente mecanismos activos para la secreción de amonio en tubo proximal y en conducto colector. Estos mecanismos activos, dependiendo del ion, pueden ser en un momento dado primarios o secundarios, como iremos describiendo a través de los segmentos tubulares cuando entremos de lleno en ello. Ok. Hay también mecanismos activos para transportar ácidos o aniones orgánicos. Aquí el punto a destacar es que estos mecanismos activos se utilizan para transportar ácidos débiles que están en forma aniónica, porque las formas no iónicas de dichos ácidos pueden ser secretados por vía difusiva. Ya veremos que dentro de los prototipos de mecanismos activos de secreción de ácidos aniones orgánicos tendremos el caso del paraminopurato, de otra molécula importante como es el ácido úrico, y de diuréticos como la furosemida, de la cual ya referimos, que es un diurético de asa, y que en aquel momento planteamos que la furosemida o los diuréticos de asa bloquean el mecanismo reglamentario túbulo-glomerular de mácula densa. Así como hay mecanismos activos para transportar las formas iónicas de los ácidos orgánicos, también hay mecanismos activos para transportar las formas iónicas de las bases orgánicas.
específicamente. Esta es la manera o la vía por la que se secreta creatinina, a la cual ya hacíamos referencia. Creatinina es un marcador de filtración glomerular que se utiliza a nivel clínico. Muchas de las aminas se secretan por esta vía y la colina también. Estos mecanismos los retomaremos específicamente en secciones posteriores. Al igual que sucede para el proceso reabsortivo, el proceso secretorio puede ser estudiado a través de curvas de titulación de la secreción y la excreción. Nuevamente, esto se utiliza a nivel experimental y clínico. Lo que se hace en principio es modificar paulatinamente las concentraciones del analito que se secreta. En este caso vamos a tomar el caso del paraminoipurato, la concentración plasmática, descrito aquí en milimoles por mililitro, y eso se grafica en las abscisas, mientras que en las ordenadas lo que vamos a graficar es la masa de paraminoipurato filtrado, secretado o excretado en términos de milimolas por minuto. Bien, si consideramos que la filtración glomerular, en este caso, se mantiene constante y es de un valor de 125 mililitros por minuto, entonces resulta que el producto de esta filtración por esta concentración dará lugar a la carga filtrada. Y esa carga filtrada está representada por esta línea roja, que representa entonces lo que se filtra de este metabolito que, aparte de filtrarse, se secreta. Y entonces lo que vemos es que cuando el paraminoipurato se encuentra a cierta concentración, se observa que, aparte de filtrarse, que representaría la distancia que va de aquí a este punto, también se secreta, que es la distancia que va de este punto a este punto. Bien, si nosotros aumentamos la concentración, entonces lo que se excreta puede estar representado por la suma de estas dos magnitudes. Primero lo que se filtra y luego lo que se secreta. Y es esta línea azul más intensa lo que representa la excreción. Si yo aumento la concentración plasmática, pues se secretará más paraminoipurato, y nuevamente, como la vía por el proceso excretorio en este depende de la suma de lo que se filtra y lo que se secreta, entonces veremos que lo que se excreta, representado por esta línea punteada, pues aumentará en su magnitud. Esta magnitud representa la suma de esta magnitud, que es lo que se filtra, más esta magnitud, que es lo que se secreta. Sin embargo, conforme vamos aumentando la concentración, observamos que llega a un punto donde ya no se logra secretar más. Y a partir de este punto, entonces ahora el proceso de excreción o la excreción sigue un curso prácticamente paralelo al curso que sigue la filtración. De manera que si nosotros vamos aumentando progresivamente la carga filtrada por aumentar la concentración, veremos que el proceso secretorio alcanza un transporte máximo, ¿ok? Y que a partir de que alcanza este transporte máximo, entonces el curso de la excreción seguirá pues de manera paralela al proceso filtrante. Entonces, el proceso secretorio, al igual que el proceso reabsortivo, tiene un transporte máximo, también tiene biseles que, insisto, aquí vuelven a representar una curva de distribución de frecuencia de transportadores con diferente capacidad y diferente afinidad. Y procedamos entonces a ver el efecto que tiene la concentración de paraminoipurato en plasma sobre la depuración de paraminoipurato. Bien, esta gráfica en las abscisas está mostrando la concentración de paraminoipurato, mientras que en las ordenadas está representando la depuración de paraminoipurato. Hemos planteado que la depuración de paraminoipurato
representa aproximadamente al flujo plasmático renal efectivo y que en condiciones basales pues esa depuración anda en el orden entre 600 y 650 mililitros por minuto, que representa el flujo que va al flujo sanguíneo renal, al flujo plasmático renal que va hacia las zonas donde se sucede el proceso secretorio, que es en principio el tubo proximal, el cual se encuentra en corteza. Bien, si representamos ahora la depuración de inulina, que es del orden de 125 mililitros por minuto, y que es un marcador de la filtración glomerular, entonces podríamos plantear aquí que esta línea estaría representando el mantenimiento de una filtración glomerular permanente. ¿Qué pasa con la depuración de paraminoipurato si yo voy aumentando progresivamente la concentración? Pues lo que observo es que la depuración de paraminoipurato empieza a decrecer conforme voy aumentando la concentración y llega a un punto donde de la depuración donde disminuye, en el cual esta depuración nunca alcanzará a ser igual a la depuración de inulina, por razón de que una fracción de este paraminoipurato continúa siendo secretado. Esta cinética o este comportamiento de la curva de depuración sigue un comportamiento asintótico si aumentáramos la concentración plasmática. Entonces, la depuración de paraminoipurato disminuye a medida que la concentración plasmática aumenta, acercándose asintóticamente al valor de la depuración de inulina. No obstante ello, la depuración de paraminoipurato siempre será mayor que la depuración de inulina, dado que siempre se secreta una fracción del paraminoipurato. Entonces decimos que el paraminoipurato, aparte de filtrarse, se secreta. Finalmente, vayamos a un aspecto cuantitativo de la función tubular que es importante introducir, ya que la utilización de estos cocientes de TFP, UP, OP, de solutos y de inulina, ha permitido poder esclarecer cómo es el manejo renal de tanto de solutos como de agua a través de los diferentes segmentos tubulares. Toda esta tecnología se desarrolló en el siglo pasado gracias a las contribuciones que hizo Richards y colaboradores y que permitieron pues empezar a entender cómo es que el túbulo renal maneja el agua y los solutos. Hablaremos entonces también de dos conceptos del cual ya habíamos hecho mención, que es la excreción y la reabsorción fraccional tanto de agua como de solutos. Bien, este diagrama ya lo habíamos visualizado cuando hablamos del TFP de diferentes solutos para ver si la membrana glomerular era permeable o no a ellos. Bien, voy a utilizar de nuevo este diagrama que podría representar a todas las nefronas o podría representar una sola nefrona. El concepto se puede trasladar de una nefrona a todo el riñón. Cuando hablamos de una nefrona, entonces hablamos del TFP, que ya decíamos que es un cociente entre las concentraciones en el líquido tubular dividido entre la concentración plasmática del soluto que nos interesa, mientras que el UP o el OP son cocientes que hablan del mismo concepto, excepto que ahora estamos manejando el concepto a nivel del riñón entero. U significa orina, P plasma, O orina también y P plasma. De manera que la relación de concentración entre la orina y el plasma es U de urine en inglés o O de orina en español.
Ok. Habíamos mencionado que si nosotros logramos micropuncionar muy al inicio del túbulo, es decir, en la cápsula Bowman, y encontrábamos, por ejemplo, para el caso de sodio, una concentración tubular de 145 miliequivalentes por litro, y luego tomábamos una muestra de plasma del plasma glomerular o el plasma arterial y medíamos la concentración de sodio, pues íbamos a encontrar una concentración de 145 miligramos por litro. Si ese fuera el caso, entonces decíamos que el TFP de sodio sería en ese caso de 1 y que si el TFP de sodio es de 1 significa que este soluto, en este caso el sodio, es libremente filtrable. Si por alguna razón en este punto encontráramos una concentración más baja que la concentración en plasma, entonces el TFP sería menor de 1 y eso traduciría el que ese soluto no fuera libremente filtrable. Ok. Esto es cuando nosotros introducimos esta micropipeta en la porción inicial del túbulo, es decir, a nivel de la cápsula de Bowman. Pero ¿qué sucede si ahora esta micropipeta la introduzco hacia las porciones finales accesibles del tubo proximal, por poner un ejemplo? Bueno, si hago eso y voy y tomo una muestra, me encuentro con que la concentración de sodio hacia las porciones finales accesibles del tubo proximal antes de que se introduzca en la profundidad de la corteza, encontramos que pues tiene una concentración también de 145 milivalentes por litro. De manera entonces que el TFP a este nivel pues sigue siendo 1. Y entonces la interpretación de este TFP tendría varias opciones. Uno es que en todo este trayecto del túbulo no se reabsorbió ni se secretó ni sodio ni agua. De suerte entonces que las concentraciones permanecen iguales en este punto que en este otro punto. Otra opción es que se haya reabsorbido sodio y agua en igual proporción, de manera que las concentraciones no cambien. O tercero, que se secretó agua y la concentración del soluto en el líquido tubular a este nivel resulta tener una concentración menor que la concentración en plasma, es decir, que tengamos un TFP menor de 1. Las interpretaciones para este segundo escenario es que si yo tengo un soluto que tiene un TFP a este nivel del túbulo menor de 1, pues primero haría pensar que se reabsorbió más soluto que agua, de manera que la concentración bajó. La otra opción es que se secretó más agua que el soluto, de manera que la concentración disminuye. Y el tercer escenario es que el TFP, es decir, que la concentración a este nivel fuera una concentración mayor que la concentración en plasma. En ese caso el TFP sería mayor de 1 y entonces la interpretación aquí es que se reabsorbe más agua que lo que se reabsorbe de soluto, de manera que la concentración sube o que hay secreción neta de soluto. La realidad aquí es que el usar los TFPs de soluto solos, aisladamente, no nos permite esclarecer realmente qué es lo que está haciendo el túbulo con dicho soluto. De manera entonces que la interpretación acertada de los TFPs de solutos requiere de que se conozca cuál es la magnitud de la reabsorción de agua y para ello se mide el TFP de inulina simultáneamente. Recuerden ustedes que la inulina es una sustancia que se filtra, no se reabsorbe y no se secreta y por lo tanto la cantidad que se filtra es la misma que la que se excreta lo que esto traduce es que la masa de inulina a través de todo el túbulo, independientemente de las circunstancias, pues será la misma y que si se concentra,
esa inulina lo que está indicando es que se está reabsorbiendo agua y si se diluye significa que no se está reabsorbiendo agua o que se está secretando agua. Bien, entonces el TFP de inulina solo se ve afectado por el volumen de agua presente en el túbulo. Así las cosas, entonces, si tenemos al inicio un TFP de inulina del orden de 1, ¿por qué? Porque encontremos que la concentración de inulina en la cápsula de Bowman y la concentración de inulina en el plasma es semejante, entonces eso nos permite decir que la inulina se filtra libremente, ¿ok? Y que a ese nivel, pues evidentemente, aún no se reabsorbe agua. Pero si vamos y tomamos o evaluamos el TFP en las últimas porciones accesibles del tubo proximal, encontraremos que el TF de inulina habrá aumentado de 0.1 a 0.3. De suerte entonces que ahora el TFP de inulina, simplemente por tomarlo en un punto distante distante del inicio del tubo proximal, encontramos que el TFP ahora es de 3. ¿Cómo se interpreta este TFP de inulina? Es que si la concentración en este sitio aumentó en el líquido tubular, pues la única manera por la que pudo haberse concentrado es porque se reabsorbió el agua. Entonces, que el volumen de agua en el túbulo ha disminuido y entonces podemos proceder a preguntarnos qué porcentaje del agua filtrada permanece en la luz hacia el final del tubo proximal. Quiero aclarar que aquí lo que estamos planteando nos estamos preguntando es, de todo el agua que se filtra, qué porcentaje o qué fracción permanece en la luz hacia el final del tubo proximal, de la porción accesible, ¿verdad? Porque el tubo proximal termina en la par recta y la par recta en principio no es accesible. Bien, cuando nos hacemos esta pregunta nos estamos preguntando cuál es la excreción fraccional de agua. Y excreción fraccional, cuando hablamos de esto, estamos hablando qué fracción de lo que se filtra se está excretando. Y eso, excreción fraccional de agua, el acrónimo es E mayúscula, F mayúscula, H2O, habla pues de cuánto del volumen de agua filtrado es excretado. Y el cociente entonces para excreción fraccional es el volumen de agua excretado en la unidad de tiempo sobre el volumen de agua filtrado en la unidad de tiempo. Y esto no es otra cosa más que el cociente entre el flujo urinario dividido entre la filtración glomerular. Sabemos nosotros que la filtración glomerular, el estándar de oro para la filtración glomerular es la depuración de inulina, de manera entonces que podemos replantear este cociente como el flujo urinario dividido entre la depuración de inulina, y dado que los flujos urinarios, este flujo urinario y este flujo urinario es el mismo, entonces este cociente puede ser simplificado para decir que la excreción fraccional sería igual a 1 sobre el TFP de inulina o el UP de inulina, en cualquiera de los casos, ya sea que estemos hablando del túbulo o que estemos hablando del riñón entero. Entonces, la excreción fraccional de agua se conoce o se calcula conociendo el TFP de inulina y sacando pues dividiendo 1 sobre el TFP de inulina. La siguiente pregunta es, si ya sabemos qué fracción del agua filtrada permanece en la luz tubular hacia el final del tubo proximal, la siguiente pregunta es, ¿qué porcentaje del agua filtrada se reabsorbió hacia el final del tubo proximal? Y la forma sencilla de hacer eso es recordando que en principio hay a eso se le conoce, como reabsorción fraccional de agua, y hemos aprendido que si consideramos que el valor de la filtración le damos
una magnitud unitaria, entonces sabemos que lo que se filtra es igual a lo que se reabsorbe más lo que se excreta, y por lo tanto entonces si a la filtración le damos un valor unitario, esta excreción y esta reabsorción tienen que ser forzosamente fracciones. Partiendo de ahí, entonces, si conocemos la excreción fraccional y despejamos la reabsorción fraccional, encontraremos que la reabsorción fraccional de agua será igual a 1 menos la excreción fraccional. Puesto esto en términos de la expresión de excreción fraccional derivada momentos atrás, entonces reabsorción fraccional de agua será 1 menos 1 sobre el TFP de inulina. Bien, ahora vamos a hablar sobre la excreción fraccional o la fracción excretada de una sustancia. Esta excreción fraccional sigue en esencia el mismo concepto de lo que hablamos para la excreción fraccional de agua, y es qué por ciento de la cantidad filtrada del soluto en la unidad de tiempo se excreta en la misma unidad de tiempo. A esto se le conoce como la excreción fraccional del soluto, con el acrónimo E mayúscula, F mayúscula, X. Entonces a este cociente, que no es otra cosa más que el cociente entre la excreción del soluto, absoluta del soluto, dividida entre la carga filtrada del soluto, que podemos hacer más explícito al plantear que la carga filtrada pues, es el producto de la filtración glomerular por la concentración plasmática. Bien, utilizando esta última expresión de este cociente, entonces sabemos que filtración glomerular, el estándar de oro es la depuración de inulina, entonces diríamos que la excreción fraccional sería la excreción absoluta del soluto dividida entre la depuración de inulina por la concentración plasmática del soluto. Y si ustedes se fijan, en esta expresión, si yo tomo la excreción absoluta del soluto y lo divido entre la concentración plasmática del soluto, pues será la depuración del soluto. De manera que otra expresión de excreción fraccional es la depuración del soluto dividida entre la depuración de inulina. Si hago explícito la depuración del soluto, entonces será el UXB sobre la concentración plasmática del soluto, y si hago explícito la depuración de inulina, entonces será el UINB sobre la concentración plasmática inulina. Como los flujos urinarios son idénticos, porque es la misma orina, entonces podemos eliminar los flujos urinarios y entonces encontramos que otra expresión de excreción fraccional no es otra más que el UP del soluto dividido entre el UP de inulina. Entonces, tenemos tres expresiones matemáticas para la excreción fraccional. Una es el cociente entre lo que se excreta dividido entre la carga filtrada. Segunda es la depuración de la sustancia X sobre la depuración de inulina. Y finalmente, la tercera expresión es el UP de X sobre el UP de inulina. Bien, así como derivamos la reabsorción fraccional de agua, podemos derivar la reabsorción fraccional del soluto. Bueno, la reabsorción fraccional de soluto, la fracción reabsorbida de una sustancia en cualquier punto del túbulo o a nivel del riñón entero, puede ser planteada partiendo del mismo concepto, de que si le damos una base unitaria a la filtración, entonces la excreción y la reabsorción, la suma de ambas, que representan la filtración, serán fraccionales. Y si despejamos de aquí reabsorción fraccional, encontraremos entonces que la reabsorción fraccional de un soluto será igual a 1 menos la excreción fraccional. Dado que ya derivamos lo que es la excreción fraccional, entonces decimos que la reabsorción fraccional de soluto es 1 menos el UP del soluto sobre el UP de inulina, o el TFP de X sobre el TFP de inulina. Estas derivaciones nos van a permitir entonces poder calcular qué fracción
del filtrado permanece en cada uno de los segmentos tubulares, qué fracción de lo filtrado se reabsorbe, tanto para agua como para solutos, y esto pues nos da o nos deja ya en condiciones de poder abordar el manejo renal de sodio y agua en lo sucesivo.